qué momento esa zorra llegó y no se quedó en su pueblo? La odio, Barbie, mi vida, no la Barbie, soporto. ya, por favor, ya. Deja de gritar. O sea, ¿te estás poniendo de su lado? No me estoy poniendo del lado de nadie. Pero Eva ni siquiera te escucha y a mí me está rompiendo el tímpano. ¿Qué no entiendo, baby? O sea, ¿en qué momento esa zorra de 2 varos llegó a mi vida? Ya, por favor, no le digas así. Ah, no, ¿y cómo quieres que le diga? Si es Pues- una descarada, ¿que no estás viendo? Ya hasta tu hermanito fue a enredarla, muy arrastrada. No, Junior nada más la llevó a la casa. Ajá. Mi vida, por favor, no seas ingenuo. Digo, ¿cuántos años tienes? Junior está enamoradísimo de Eva y ella se está aprovechando de él. Si no, me sorprendería que estuviera planeando algo en contra de la empresa de tu familia. Es de lo peor, todo podemos esperar. Es lo peor. ¿Cómo? Renuncié. A ver, dime tú, ¿cómo iba a soportar a la estúpida esa de Bárbara? Bueno, de eso no te culpo. Pero de todas maneras no voy a aceptar tu renuncia. Mañana vemos lo de la financiera, ¿eh? Entonces, ¿te quedas? No tengo más remedio. ¿Qué? ¿Y dónde está el ánimo, el entusiasmo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de rara? ¿Me quieres contar lo del accidente? Ahorita me cuentas. Yo solamente quiero saber en qué momento José Ignacio Altamirano terminó piloteando un helicóptero. Espero que no me hayas hecho venir hasta acá por una de tus estupideces. Eva no murió en el accidente. Regresó y seguramente va a volver a la empresa. Y va a pedir la investigación policial. Busca la manera de que no hable. Y si no lo logras, más te vale que ni mi nombre ni el de Aqua aparezca involucrado en todo esto, ¿entiendes? Eso va a ser muy difícil, Sergio. El ladrón que te robó los diseños apareció en la empresa pidiendo una recompensa por ellos. ¿Qué? Ya no puedo más, Sergio. Me están pisando los talones. Si abren una investigación, van a llegar hasta mí. Y tú tienes que ayudarme. Más te vale que cierres el hocico. Si no quieres que la policía no solo investigue el robo, sino tu muerte. ¿Entiendes? Sergio, ¿cuándo me vas a devolver el dinero que te presté? Lo saqué de la caja menor de la empresa y ya me están preguntando por él. ¿Qué dinero? Tú no me prestaste ningún dinero. Mira, Rodolfo, tú y yo somos socios. Tenemos una sociedad. Y los dos somos dueños del capital que nuestros negocios generen. ¿Te queda claro? Y encendió una fogata. Consiguió algo de comer, de beber. Encontró un refugio para que pasáramos la noche. Te lo juro que fue toda una aventura. Pero una aventura que ya terminó. ¿Y? ¿Ya? Ah, no pasó nada entre ustedes dos. Digo, un hombre, una mujer, solos, vulnerables, en medio de la nada. Pues, No. No, con un hombre como José Ignacio no puede pasar nada verdaderamente serio. Bueno, voy a ver a Rosaura. Quiero que me explique qué quiere de mí, ¿no? ¿Me cuidas al niño? sí, claro. Y así la empresa se convierte en lo que es ahora, Aqua, una gran empresa. Ah, mi hijo el héroe, bienvenido. ¿Cuál héroe, papá? Oye, no cualquiera sobrevive a un accidente de helicóptero. Y no solo salvándose, sino salvando a una mujer. Y la gracia casi le cuesta la vida, ¿verdad, amor? Bueno, seguro que tuvo sus razones para subirse a ese aparato. Sí, claro. Pero no vamos a hablar de eso, luego hablamos. Hijo, te quiero presentar a Horacio Villarreal. Es un viejo amigo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igual. Le presento a Bárbara Montenegro. Encantada. Gusto. Entiendo que usted es la prometida, ¿no? La futura esposa. Muy bien. Qué guapa, Raquel. Gracias. Bueno, ya todo pasó, que no se hable más del asunto. Hermanita. José Ignacio. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Señorita, ¿por qué tan tarde? Estaba en la Unipa. ¿Pasamos a la mesa, por favor? Solo falta uno de mis hijos.
¿Qué pasó con Junior? Está con Eva Sotomayor. Es que ya sabes que esos dos traen algo. Yo creo que amor, ¿no? ¿Quién es? Soy yo, Eva. Eva. Sí, un momento, Eva. Adelante. Pero acércate. Creo que tienes muchas cosas que contarme. Aquí estoy bien, señora. Gracias. Bueno, como quieras. La verdad es que no esperaba que volvieras. Yo no pensaba volver. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Por mi hijo. Él es el dueño de todo lo que me corresponde. No puedo negarle el derecho a reclamar lo que es suyo. Además, si se vuelve a enfermar, prefiero tenerlo a mi lado. Solo por él estoy aquí. Estás en mis manos, harás lo que te diga. Estás en mis manos, harás lo que te diga. Estás en mis manos, harás lo que te diga. Estás en mis manos. Te robaste mi proyecto. Eres un ladrón. ¡Ladrón! Eres un ladrón. Eres un ladrón. Irás a la cárcel. Eres un ladrón y un asesino. Tú ordenaste mi muerte. Asesino. Eres un ladrón y un asesino. Me robaste mi proyecto, ladrón. ¡Cállense! ¡Ladrón! ¡Cállense! ¡Ladrón! ¡Cállense! ¡Ladrón! ¡No van a poder conmigo! ¡Cállense! Van a poder conmigo. Los negocios no tienen amigos. Son como la naturaleza. Hay que saber acechar a la presa, saltar sobre ella en el momento justo, sacarle las vísceras y, bueno, que los buitres se coman la carroña. Gerardo, por favor, no me parece un comentario apropiado para la mesa. Bueno. Papá, mamá tiene razón. Estamos comiendo y estás hablando de buitres, carroña. Ay, bueno, pero es un comentario, ¿no, suegrito? Digo, es que Cuñis está hablando en sentido figuratorio. Figurado, baby. Figurado, baby, es lo mismo. Pero bueno, disculpen a mi baby que es más amargo que el vino. Salud. La verdad es que nunca lo he probado. Bueno, pues salud. Vaya, llegó el que faltaba. Buenas noches y buen provecho. Este es mi hijo mayor, Horacio, un viejo amigo. Encantado. Mucho gusto. Lupe, sírvele a Junior, por favor. No, papá, estoy cansado. Me voy a la habitación. Gracias. Vamos, ya vas a tener tiempo para descansar. No le hagas un desaire a tu familia. No es un desaire, papá, es que estoy cansado. Sí, ya lo dijiste, estás cansado. Créeme, papá, que me siento mal. Siéntate a la mesa, Junior. Si vives aquí, acatas las reglas de esta casa. Tus reglas, como siempre. Sí, son mis reglas. Así que te sientas a la mesa y obedeces. ¿Y si no, qué? Andrea ya me comentó lo del préstamo. Específicamente, ¿qué es lo que quiere que haga? Que lances la colección Diamante Rosa y salves la empresa. ¿De veras cree que una colección va a salvar una empresa tan grande, señora? Ay, por favor, Eva, ¿podrías dejarme de llamar señora y tutearme como antes? Lo siento, pero a la gente extraña la trato de usted. Bueno, como quieras. Tienes mi respaldo para pedir ese préstamo que necesitas para lanzar la colección. No tengo otra opción. Está bien. Mañana retomo la presidencia. Eva, nunca me has hablado del niño. ¿Por qué no me cuentas al menos quién es el padre? Si no me necesita para otro asunto de la empresa, no tengo nada más que hablar con usted. Con permiso. No debo esperar otro trato de ti. Me lo merezco. Junior, por favor, no es necesario. José Ignacio, yo me puedo defender. ¿Y si no, qué? Contesta. No te permito que me hables en ese tono.
Mira, papá, no es mi intención faltarte al respeto ni nada por el estilo, pero no voy a hacer algo que no quiero. Será en otro momento. Junior, no me dejes con la palabra en la boca. Déjalo en paz, ya. Gerardo, por favor, cálmate. No se siente bien. Ahora es cuando se va a sentir mal. ¡Junior! ¿Qué pasó? Rodolfo, hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Mami, ayúdame. Diles que no me hagan daño, por favor. Díselos, y diles que no van a poder conmigo. Díselos. ¿A quién es? ¿De quién estás hablando? Estás borracho. Levántate, Rodolfo. Levántate. Mira cómo estás. Mami. Ellos me quieren ver hundido, pero no lo van a poder hacer. No van a poder hacer nada, mami, diles que no me van a poder hacer, mamita. Diles que yo tengo talento. Desde chiquito me conoces, ¿verdad? Diles, mamita, por favor. Ellos me quieren ver mal, pero yo les voy a demostrar que puedo llegar muy lejos, mamá. Por favor, diles a ellos que puedo llegar lejos. No aguanto más, estoy aburrido de esta casa. Escúchame bien, Junior. ¿Cómo se te ocurre entrar en mi habitación así? Esta es mi casa y entro donde me da la gana. ¿Me vas a escuchar? No me vas a escuchar tú a mi papá. Estoy cansado de que me trates como un niño y de que tú te sientas aquí el patriarca todopoderoso. ¡No me levantes la voz! ¡Y tú no me amenaces! Mucho cuidado, Junior. Todavía te puedo volar los dientes. Posible, papá, pero no me voy a quedar quieto. No me obligues. No me obligues. ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciendo caso. En esta casa, si no se acatan tus órdenes, te marchas. Y eso voy a hacer, me voy. Si pones un pie fuera de esta casa, no vuelvas nunca, Junior. ¡No te preocupes! No pienso volver. Lamento mucho que la cena haya terminado así. No se preocupe, este momento no afecta a una velada tan agradable. Es que mi papá tiene un carácter algo fuerte. Bueno, pero es muy buen hombre, Lu. Oye, amor, ya vámonos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a subir a hablar con ellos porque me parece que... No, mi vida. Ellos siempre encuentran la forma de arreglarse, ¿te acuerdas? Ándale, vámonos que ya es bien tarde. Todo está bien, José Ignacio. Está bien, todo estuvo muy rico. Gracias. De nada. Una disculpa. No es así todos los días. Un gusto. Yo también ya me retiro. Gracias, ma. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego, mucho gusto. Perdone que insista, pero tengo la sensación de que usted y yo ya nos conocemos. Bueno, dicen que todos tenemos un doble en algún lugar, ¿no? Ha de ser por eso. Sí, puede ser. Pero la persona que usted me hace recordar fue muy importante en mi vida.